Siempre he sido el tipo de persona que pasa desapercibida. Ya sabes, ese chavito al que nadie recuerda su nombre en las reuniones familiares, al que confunden con alguien más, o simplemente ignoran en la cafetería de la escuela. Mi nombre es Daniel Herrera, y durante toda mi vida he cargado con esa sensación de ser invisible para los demás. No era que me odiaran. Eso habría significado que al menos notaban mi existencia. Era peor. Era como si fuera un fantasma caminando entre los vivos. Esa noche en particular, la fiesta de graduación de la preparatoria Benito Juárez prometía ser el evento del año. Todos hablaban de ello desde hacía meses. Los pasillos de la escuela zumbaban con conversaciones sobre vestidos, trajes, parejas y planes para después. Yo escuchaba todo desde mi rincón habitual, ese lugar junto a la ventana donde comía solo mientras veía a los demás reír en grupos. ¿Vas a ir a la graduación, Daniel?, me preguntó Sofía, una de las pocas personas que a veces recordaba mi existencia. No era mi amiga exactamente, pero al menos me dirigía la palabra de vez en cuando. No creo, contesté sin levantar la mirada de mi libreta de apuntes. Esas cosas no son para mí. Pero la verdad era otra. Moría de ganas por asistir. Había pasado noches enteras imaginando cómo sería formar parte de algo así, ser uno más del grupo, bailar torpemente como todos los demás, tomarme fotos ridículas que después recordaría con nostalgia. Pero no tenía el valor. ¿Para qué ir si nadie notaría mi presencia? ¿Para qué exponerme a esas miradas de confusión que decían, ¿y tú quién eres? Mi familia tampoco ayudaba mucho. Mi papá, siempre ocupado con su trabajo en la constructora, apenas si levantaba la vista del periódico cuando le hablaba. Mi mamá, aunque me quería, estaba demasiado ocupada cuidando a mis 3 hermanos menores. Y mis hermanos me veían como un extraño que ocasionalmente aparecía para la cena. No los culpo. Yo también me había vuelto experto en desaparecer. Pero algo cambió 3 días antes de la graduación. El profesor Ramírez, el maestro de literatura que todos respetaban, me detuvo después de clase. Herrera, quiero hablar contigo. Mi corazón se aceleró. ¿Habría hecho algo mal? Repasé mentalmente mis tareas, exámenes y participaciones. Todo parecía estar en orden. Daniel, dijo mientras se quitaba sus lentes para limpiarlos con un pañuelo. He estado leyendo tus ensayos durante todo el año. Tragué saliva. Siempre me había esforzado el doble en su clase. La literatura era lo único que me hacía sentir que existía, que mis palabras podían trascender mi invisibilidad. Tienes un talento excepcional, continuó. Una manera de conectar ideas y emociones que no he visto en ningún otro alumno en mis 15 años de docencia. No supe qué decir. Las palabras de reconocimiento eran tan extrañas para mí como un idioma desconocido. Por eso, prosiguió al ver que yo permanecía en silencio, quiero pedirte un favor especial. El discurso principal de la graduación. Mi boca se abrió pero ningún sonido salió. ¿Yo? ¿Dando un discurso frente a toda la escuela? Era absurdo, era aterrador, era imposible. Profesor, yo no puedo, balbuceé finalmente. Nadie me conoce. Se preguntarán qué hace ese desconocido hablando en su graduación. El profesor Ramírez sonrió con una mezcla de tristeza y comprensión. Precisamente porque nadie te conoce, Daniel. Es hora de que vean lo que yo he visto todo este tiempo. Un joven brillante que tiene mucho que decir. Salí de la escuela ese día con la cabeza dando vueltas. Por un lado, la idea de pararme frente a todos me provocaba náuseas. Por otro, una pequeña parte de mí, una parte que había estado dormida durante años, despertó con una sensación extraña y cálida. Alguien había visto algo en mí. Alguien creía que tenía valor. Esa noche, mientras todos en casa dormían, saqué mi vieja laptop y comencé a escribir. Las palabras fluyeron como nunca antes. Escribí sobre la invisibilidad, sobre los silencios, sobre cómo a veces las personas más calladas son las que tienen las historias más intensas por contar. Escribí hasta que amaneció. Los siguientes 2 días fueron un torbellino de nervios. Revisé y reescribí el discurso decenas de veces. Practiqué frente al espejo del baño, tratando de controlar el temblor en mi voz. Nadie en casa sabía lo que estaba a punto de hacer. No lo mencioné porque temía que si lo decía en voz alta, la magia se rompería y todo volvería a la normalidad, a mi normalidad invisible. La noche de la graduación llegó más rápido de lo que esperaba. Me puse el único traje que tenía, heredado de mi primo para una boda familiar años atrás. No era elegante ni estaba a la moda, pero estaba limpio, y era lo mejor que podía permitirme. Mi mamá me miró con sorpresa cuando bajé las escaleras. ¿A dónde vas, hijo? A la graduación,
respondí con una seguridad que no sentía realmente. ¿Te invitaron?, preguntó mi papá desde su sillón habitual, sin despegar los ojos del televisor. Algo así, murmuré, y salí antes de que pudieran hacerme más preguntas. El salón de eventos Corona Imperial estaba irreconocible. Luces, decoraciones, música, todos mis compañeros vestidos de gala, riendo, tomándose fotos. Me detuve en la entrada, paralizado. ¿Qué estaba haciendo ahí? ¿En qué momento había pensado que esto era una buena idea? ¿Nombre?, preguntó una chica sentada tras una mesa con una lista de invitados. Daniel Herrera, contesté, sabiendo lo que vendría. Ella recorrió la lista con el dedo, frunciendo el ceño ligeramente. Lo siento, no apareces aquí. Y ahí estaba, la confirmación de mi inexistencia. Sentí como el poco valor que había reunido se escapaba como aire de un globo pinchado. Debe haber algún error, intenté explicar. El profesor Ramírez me pidió que... Sin invitación no puedes pasar. Me interrumpió sin siquiera mirarme, ya pendiente del siguiente en la fila. Me hice a un lado, humillado. ¿Por qué había creído que esta vez sería diferente? Me disponía a marcharme cuando una mano se posó sobre mi hombro. ¿A dónde crees que vas, Daniel? Era el profesor Ramírez. Te estamos esperando. Mi nombre no está en la lista, expliqué, con la voz quebrada por la vergüenza. Claro que no, respondió con una sonrisa enigmática. Los anfitriones no necesitan estar en la lista de invitados. ¿Anfitrión? La palabra sonaba extraña en mis oídos, como si hubiera sido pronunciada en otro idioma. El profesor Ramírez me guió hacia el interior del salón con una mano firme en mi espalda, impidiéndome escapar aunque quisiera. Confía en mí, Daniel, susurró mientras avanzábamos entre las mesas. Esta noche cambiará tu vida. Sentí docenas de miradas posarse sobre nosotros. O mejor dicho, sobre mí. Algunos rostros mostraban confusión, otros simple curiosidad. ¿Quién es ese? ¿Qué hace aquí? Casi podía escuchar sus pensamientos. Reconocía a Alejandro Villaseñor y su grupo de amigos, los populares del último año, riéndose discretamente mientras me señalaban. Alejandro era el típico chavo que lo tenía todo. Capitán del equipo de fútbol, novio de la chica más guapa de la escuela, hijo del dueño de la cadena de hoteles más importante de la ciudad. Él nunca me había dirigido la palabra, excepto aquella vez que, accidentalmente, tiró mi bandeja de comida en la cafetería. Miren quién se coló a la fiesta, escuché que decía mientras pasábamos cerca de su mesa. ¿Ese traje es de tu abuelo o lo sacaste de la basura? Sus amigos rieron como si hubiera dicho lo más gracioso del mundo. Sentí como mi rostro ardía de vergüenza. El profesor Ramírez apretó ligeramente mi hombro, como diciéndome, ignóralos, pero el daño ya estaba hecho. El pequeño brote de confianza que había comenzado a crecer dentro de mí se marchitaba rápidamente. Llegamos hasta una mesa cerca del escenario, donde estaban sentados otros profesores y algunos miembros de la dirección. Para mi sorpresa, había un lugar vacío con una tarjeta que decía orador principal. El profesor Ramírez me indicó que me sentara allí. Pero yo no, balbuceé, incapaz de formar una frase coherente. Todo está preparado, Daniel, me aseguró el profesor. Solo necesito que seas tú mismo. El resto sucederá naturalmente. La directora González, una mujer severa a quien rara vez había visto sonreír, me miró con lo que me pareció una mezcla de curiosidad y escepticismo. ¿Así que tú eres la sorpresa del profesor Ramírez?, preguntó, examinándome de arriba abajo. Espero que valga la pena. No supe qué responder. ¿Qué les había dicho el profesor sobre mí? ¿Por qué nadie parecía sorprendido de que un don nadie como yo estuviera sentado en la mesa principal? La cena transcurrió como en una pesadilla. Apenas probé bocado. Mi estómago era un nudo de nervios, y mis manos temblaban tanto que temía derramar la bebida en cualquier momento. A mi alrededor, la fiesta continuaba. La música, las risas, los flash de las cámaras. Todo parecía irreal, como si estuviera viendo una película en la que me habían insertado artificialmente. Vi a Mariana Díaz, la chica de quien había estado secretamente enamorado desde el primer año. Estaba radiante en su vestido azul, bailando con Roberto, su novio desde hacía 2 años. Alguna vez había soñado con invitarla a salir, pero nunca reuní el valor. Ella me había sonreído una vez en la biblioteca, y yo había atesorado ese momento como si fuera un diamante. 10 minutos para tu discurso, me informó el profesor Ramírez, sacándome de mis pensamientos. ¿Tienes todo listo? Asentí mecánicamente, aunque la verdad era que no tenía nada listo. El discurso que había escrito con tanto esmero yacía olvidado en mi bolsillo, pero las palabras se habían borrado de mi mente. Solo podía pensar en todas las formas en que podía humillarme frente a todos. Profesor, dije con voz temblorosa, no creo que pueda hacerlo. Míreme,
No soy nadie. Ellos no van a escucharme. El profesor Ramírez me miró fijamente, con esa intensidad que reservaba para cuando estaba a punto de decir algo importante en clase. Daniel, ¿recuerdas el ensayo que escribiste sobre El Principito? Ese donde hablabas de cómo lo esencial es invisible a los ojos. Asentí, sorprendido de que lo recordara. Había sido uno de mis primeros trabajos para su clase. Hacía más de 2 años. Escribiste algo que no he olvidado. A veces, somos tan invisibles para los demás, como lo somos para nosotros mismos. Esa frase me hizo verte, Daniel. Realmente verte. Sus palabras me dejaron sin aliento. Nunca había pensado que algo que yo escribiera pudiera tener ese impacto en alguien. Esta noche, continuó, no solo ellos te verán a ti, tú también te verás a ti mismo, tal vez por primera vez. Antes de que pudiera responder, las luces del salón se atenuaron y un reflector iluminó el escenario. El maestro de ceremonias, un hombre con voz potente que no reconocí, subió al podio. Buenas noches, distinguidos graduados, profesores, familiares y amigos. Bienvenidos a la ceremonia de graduación de la preparatoria Benito Juárez. Los aplausos resonaron por todo el salón. Mi corazón latía tan fuerte que temía que pudiera escucharse por encima de la música. Esta noche es especial, continuó el maestro de ceremonias. No solo celebramos el fin de una etapa y el comienzo de otra, sino que tenemos el honor de contar con la presencia de alguien extraordinario. Busqué con la mirada entre los invitados, preguntándome de quién estaría hablando. ¿Algún político local? ¿Un exalumno famoso? ¿Alguien que ha pasado desapercibido durante mucho tiempo, pero cuyo talento y sensibilidad han impresionado a nuestro claustro de profesores? El profesor Ramírez me dio un ligero codazo. Prepárate, susurró. Ya casi es tu momento. No podía creer lo que estaba sucediendo. ¿De verdad iban a presentarme como si fuera alguien importante? ¿Qué diría la gente? ¿Se reirían? ¿Me abuchearían? Es para mí un honor presentarles a quien, con sus palabras, nos ha demostrado que a veces las voces más poderosas son las que rara vez se escuchan. El reflector se movió lentamente, recorriendo las mesas hasta detenerse en la nuestra. Sentí su calor y su luz sobre mi rostro, cegándome momentáneamente. Señoras y señores, el ganador del prestigioso Premio Nacional de Literatura Juvenil, descubierto por nuestro propio profesor Ramírez, y el verdadero anfitrión de esta noche. ¿Premio Nacional de Literatura? ¿De qué estaba hablando? Mi confusión debió reflejarse en mi cara, porque el profesor Ramírez me apretó el brazo con fuerza, como diciéndome, sigue el juego. Daniel Herrera. Un silencio sepulcral cayó sobre el salón. Podía sentir cientos de ojos clavados en mí, perforándome como agujas. Luego, lentamente, comenzaron los aplausos, primero tímidos, luego cada vez más fuertes, hasta convertirse en una ovación. El profesor Ramírez me empujó suavemente. Ve, me dijo con una sonrisa. Te están esperando. Con piernas de gelatina, me levanté y caminé hacia el escenario, convencido de que en cualquier momento alguien gritaría, ¡impostor!, y me sacarían arrastrado de allí. Subí los escalones del escenario como si estuviera caminando hacia mi propia ejecución. La luz del reflector me seguía, implacable, revelando cada gota de sudor que resbalaba por mi frente, cada temblor de mis manos. El maestro de ceremonias me recibió con una sonrisa y un apretón de manos firme, como si fuéramos viejos amigos. Me guió hasta el podio y se inclinó para susurrarme algo al oído. El profesor Ramírez nos contó todo. Solo sé tú mismo. ¿Qué significaba eso? ¿Qué les había contado exactamente? No tuve tiempo de preguntarle. Ya se había alejado, dejándome solo frente al micrófono y un mar de rostros expectantes. Entre la multitud, distinguí las expresiones de asombro de mis compañeros. La boca abierta de Mariana, los ojos entrecerrados de Alejandro como si intentara recordar quién era yo. En la mesa de los profesores, el señor Ramírez me miraba con orgullo, asintiendo levemente para darme valor. Saqué mi discurso del bolsillo. El papel estaba arrugado, con manchas de sudor que comenzaban a diluir la tinta en algunas partes. Lo extendí sobre el podio, pero las palabras parecían borrosas, distantes, como si hubieran sido escritas por otra persona. Yo comencé, y mi voz sonó tan aguda y débil que me avergoncé. Carraspeé e intenté de nuevo. Mi nombre es Daniel Herrera. Esa simple afirmación, ese acto de presentarme a personas que habían compartido aulas conmigo durante 3 años sin realmente verme, se sintió como un acto de rebeldía. Muchos de ustedes no me conocen, continué, apartándome del discurso preparado,
y dejando que las palabras fluyeran directamente desde ese lugar en mi pecho, donde había guardado todo lo que nunca me había atrevido a decir. O quizás me han visto pero no me han mirado realmente. No los culpo. Yo mismo he sido cómplice de mi invisibilidad. Un murmullo recorrió la sala. No era rechazo, sino sorpresa. La honestidad cruda siempre tiene ese efecto. Durante años he caminado por los pasillos de nuestra escuela como un fantasma. He sido testigo silencioso de sus risas, sus peleas, sus romances, sus triunfos. He escuchado sus conversaciones sin ser invitado a participar. He visto cómo se formaban grupos, cómo nacían amistades, cómo se rompían corazones. Mi voz comenzaba a encontrar su fuerza. Ya no temblaba. La adrenalina corría por mis venas, llevándose el miedo y dejando en su lugar algo nuevo, algo poderoso. Y mientras ustedes vivían sus vidas en voz alta, yo vivía la mía en silencio, refugiándome en las páginas de los libros y en las palabras que escribía a escondidas. Vi que el profesor Ramírez se inclinaba hacia la directora González, diciéndole algo al oído. Ella asentía con una expresión de asombro. Hace unos días, el profesor Ramírez me descubrió. No físicamente, porque siempre estuve ahí, sino realmente. Vio algo en mis escritos que yo ni siquiera sabía que existía. Y me preguntó, ¿por qué escondes tu voz? Hice una pausa. El silencio en el salón era absoluto. Ni siquiera se escuchaba el tintineo de los cubiertos o el murmullo de conversaciones. Todos me miraban fijamente, como si me vieran por primera vez. No supe qué responderle. Quizás porque nunca pensé que mi voz fuera lo suficientemente importante para ser escuchada. Quizás porque es más fácil desaparecer que arriesgarse a ser rechazado. Alejandro Villaseñor se removía incómodo en su asiento. Su expresión ya no era burlona, sino confusa, como si estuviera presenciando un fenómeno inexplicable. Pero esta noche, estando aquí frente a ustedes, me doy cuenta de algo importante. Todos somos invisibles de alguna manera. Todos ocultamos partes de nosotros mismos, temerosos de mostrar nuestras verdaderas caras. Mariana se llevó una mano al pecho, como si mis palabras la hubieran tocado físicamente. A su lado, su novio Roberto fruncía el ceño, reflexivo. Incluso los más populares, los más queridos, los que parecen tenerlo todo resuelto, también llevan máscaras. También tienen miedos y dudas que esconden tras sonrisas perfectas y apariencias cuidadosamente construidas. Las luces del salón comenzaron a encenderse gradualmente, iluminando no solo el escenario sino las mesas, permitiéndome ver cada rostro con claridad. Y lo que vi me sorprendió. No había burla, no había impaciencia, había atención genuina, había reconocimiento. Cuando el profesor Ramírez me pidió que diera este discurso, mi primer instinto fue negarme. ¿Quién querría escucharme? Pero ahora entiendo que no se trataba de mí, se trataba de nosotros. De este momento en que nos graduamos no solo de la preparatoria, sino de una etapa de nuestras vidas en la que, quizás, nos definimos por lo que otros pensaban de nosotros. Vi lágrimas en los ojos de algunos, asombro en otros. El profesor Ramírez sonreía como un padre orgulloso. No sé qué pasará después de esta noche. No sé si mañana volveré a ser invisible para ustedes, o si ustedes lo serán para mí. Pero lo que sí sé es que, por este breve momento, nos estamos viendo realmente unos a otros. Y entonces sucedió algo extraordinario. Sofía, la chica que a veces me hablaba en clase, se puso de pie y comenzó a aplaudir. Lentamente, uno por uno. Otros la siguieron. Pronto todo el salón estaba en pie, aplaudiendo, algunos incluso silbando y vitoreando. Era surreal. Yo, Daniel Herrera, el invisible, estaba recibiendo una ovación de pie. Sentí que algo se rompía dentro de mí. Una pared, una barrera que yo mismo había construido durante años. Las lágrimas comenzaron a fluir sin que pudiera controlarlas. Pero no me importó. Por primera vez en mi vida, no me importaba ser visto vulnerable. Cuando los aplausos finalmente disminuyeron y todos volvieron a sus asientos, el maestro de ceremonias regresó al podio. Damas y caballeros, anunció con voz solemne. Ahora entiendo por qué el jurado del Premio Nacional de Literatura Juvenil eligió a Daniel Herrera como ganador. Su ensayo Invisibilidad ha sido publicado esta semana en las principales revistas literarias del país. ¿Mi ensayo? ¿Publicado? Miré confundido al profesor Ramírez, quien me guiñó un ojo discretamente. Y ahora, continuó el maestro de ceremonias, tengo el honor de invitar al escenario al representante de la Universidad Nacional, quien tiene un anuncio especial para nuestro talentoso anfitrión. Un hombre de traje impecable, con una insignia de la Universidad Nacional en la solapa, subió al escenario.
Llevaba un sobre grande en la mano y una expresión solemne en el rostro. Joven Herrera, dijo, acercándose a mí con una formalidad que me dejó perplejo. Es un placer para mí, en representación del rector de la Universidad Nacional, entregarle oficialmente esta carta de aceptación con beca completa para estudiar literatura en nuestra prestigiosa institución. Me tendió el sobre con una reverencia ligera. Lo tomé, incrédulo, mientras una nueva ola de aplausos inundaba el salón. Su talento ha conmovido a nuestro comité de admisiones, añadió el representante. Esperamos grandes cosas de usted. Todo era demasiado. El aplauso, la carta, el repentino reconocimiento. Sentí que mis piernas flaqueaban, que el aire se volvía demasiado denso para respirar. ¿Era esto real? ¿O estaba soñando despierto en mi habitación, inventando un escenario donde finalmente era valorado? El maestro de ceremonias me tomó del hombro, estabilizándome. Creo que nuestro anfitrión necesita un momento, dijo al micrófono. Mientras tanto, los invitamos a todos a disfrutar de la siguiente pieza musical. Me guió fuera del escenario, hacia un pequeño salón lateral donde podía recuperarme lejos de las miradas curiosas. El profesor Ramírez nos siguió. Una vez en el salón lateral, me derrumbé en la primera silla que encontré. Mis piernas ya no podían sostenerme. El profesor Ramírez cerró la puerta tras nosotros, amortiguando el sonido de la música que comenzaba a sonar en el salón principal. ¿Qué está pasando?, logré preguntar entre respiraciones entrecortadas. ¿Premio nacional? ¿Beca completa? ¿Mi ensayo publicado? Nada de esto es real. El profesor Ramírez intercambió una mirada con el maestro de ceremonias, quien asintió discretamente y nos dejó solos. Es más real de lo que crees, Daniel, dijo, sentándose frente a mí, aunque admito que aceleré un poco las cosas. ¿A qué se refiere? El profesor sacó de su bolsillo una revista literaria. En la portada se leía Nuevas Voces Literarias, y en una esquina, en letras pequeñas, incluye el ensayo ganador del concurso juvenil, Invisibilidad por Daniel Herrera. Me quedé sin palabras. Era mi nombre, impreso en una revista real. Hace 3 meses, explicó el profesor, envié tu ensayo sobre la invisibilidad social al concurso nacional sin decírtelo. No quería ilusionarte en caso de que no ganara. Pero ganó, Daniel. Ganó por unanimidad. Pero, ¿por qué no me lo dijo antes? Porque te conozco, respondió con una sonrisa triste. Habrías encontrado alguna manera de minimizarlo, de negarte a aceptar el premio, de esconderte aún más. Necesitabas este momento. Necesitabas ser visto. Miré la revista en mis manos, pasando las páginas hasta encontrar mi ensayo. Allí estaban mis palabras, mis pensamientos más íntimos sobre la invisibilidad, sobre el dolor de existir sin ser reconocido, sobre la paradoja de temer ser visto, y al mismo tiempo anhelarlo desesperadamente. La beca también es real, continuó el profesor. La Universidad Nacional quedó impresionada con tu ensayo. Querían conocerte, pero cuando les hablé de tu timidez, acordaron hacer la entrega formal esta noche. ¿Y todos lo sabían menos yo? Solo los profesores y algunos organizadores. Quería que fuera una sorpresa no solo para ti, sino para todos esos compañeros que nunca se tomaron el tiempo de conocerte. Sentí una mezcla de emociones contradictorias. Gratitud hacia el profesor por creer en mí, por darme esta oportunidad, pero también una punzada de traición. ¿No habría sido mejor consultarme? ¿Prepararme para este momento en vez de lanzarme al agua helada sin aviso? Como leyendo mis pensamientos, el profesor añadió, sé que te puse en una situación difícil, Daniel, y si estás enojado conmigo, lo entenderé. Pero también sé que nunca habrías aceptado esto si te lo hubiera propuesto directamente. Tenía razón, por supuesto. Si me hubiera dicho, voy a presentarte como un autor premiado frente a toda la escuela, habría huido despavorido. A veces necesitamos que alguien más crea en nosotros antes de que podamos creer en nosotros mismos. Un golpe suave en la puerta interrumpió nuestra conversación. El maestro de ceremonias asomó la cabeza. Disculpen la interrupción, pero están preguntando por Daniel. Parece que ha causado bastante impresión. El profesor Ramírez me miró interrogante. ¿Te sientes listo para volver? Respiré hondo. Ya no podía esconderme. Ya no podía fingir ser invisible. Para bien o para mal, había sido visto, reconocido, valorado. Estoy listo, dije, sorprendido por la firmeza de mi propia voz. Cuando regresamos al salón principal, algo había cambiado. La distribución de las mesas seguía siendo la misma. La música continuaba sonando, pero la energía era diferente. Sentí docenas de miradas siguiéndome mientras caminaba hacia mi lugar en la mesa principal. Pero ya no eran miradas de confusión o burla. Había curiosidad, respeto,
e incluso admiración. Antes de que pudiera sentarme, Sofía se acercó a nuestra mesa. Daniel, tu discurso fue increíble, dijo con una sonrisa genuina. Nunca imaginé que escribieras así. Gracias, respondí, todavía no acostumbrado a recibir cumplidos. Algunos de nosotros nos preguntábamos si te gustaría unirte a nuestra mesa después del postre. La invitación me tomó completamente por sorpresa. ¿Unirme a ellos? ¿Como un igual? ¿Como un amigo? Me encantaría, respondí, sorprendido de lo natural que sonó, como si siempre hubiera pertenecido a ese mundo social que antes me parecía tan inalcanzable. Sofía sonrió, visiblemente aliviada. Genial. Te esperamos entonces. Mientras se alejaba, noté algo más. Alejandro Villaseñor, el chico que siempre me había ignorado o humillado, la observaba con una expresión indescifrable. Nuestras miradas se cruzaron brevemente. No hubo hostilidad en sus ojos, sino algo más complejo. ¿Confusión? ¿Arrepentimiento? Sin embargo, desvió la mirada rápidamente y fingió estar ocupado con su teléfono. La cena continuó, pero ya no me sentía fuera de lugar. Conversé con los profesores en mi mesa, respondí preguntas sobre mi ensayo, sobre mis planes para la universidad. Por primera vez en mi vida, sentía que mis palabras importaban, que la gente realmente quería escuchar lo que tenía que decir. Después del postre, como había prometido, me uní a la mesa de Sofía. Ella me presentó a sus amigos como si fuera la cosa más natural del mundo. ¿Es verdad que tu ensayo fue publicado en revistas nacionales?, preguntó uno de ellos, un chico llamado Ernesto que recordaba vagamente de la clase de matemáticas. Aparentemente, respondí, todavía asimilando la situación yo mismo. Acabo de enterarme esta noche. ¿Y de qué trata exactamente?, preguntó Mariana, quien para mi sorpresa se había acercado a nuestra mesa sin su novio Roberto. Sobre sentirse invisible, respondí, sintiendo una vulnerabilidad que ya no me asustaba tanto. Sobre existir en los márgenes de la vida de otras personas. Mariana asintió, como si entendiera perfectamente a qué me refería. Me gustaría leerlo algún día. Te conseguiré una copia, prometí, sorprendido de mi propia audacia. La conversación fluyó con una facilidad que nunca habría imaginado posible. Descubrí que podía hacer reír a la gente con mis observaciones, que mis opiniones sobre libros y películas eran valoradas, que tenía más en común con estos compañeros de lo que había pensado. A medida que avanzaba la noche, más y más personas se acercaban a hablar conmigo. Algunos fingían haberme conocido siempre, lo cual me causaba una mezcla de diversión y ligera indignación. Otros eran más honestos, admitiendo que nunca habían notado realmente mi presencia antes. Agradecí su sinceridad. En un momento dado, mientras me dirigía al baño, me encontré cara a cara con Alejandro Villaseñor en un pasillo solitario. Por un instante, volvió el viejo miedo. ¿Me insultaría? ¿Me empujaría? ¿Me recordaría mi lugar en la jerarquía social que él encabezaba? Pero para mi sorpresa, se detuvo y extendió su mano. Felicidades por el premio, dijo con voz tensa, como si las palabras le costaran un esfuerzo considerable. No sabía qué escribías. Le estreché la mano, notando un ligero temblor en la suya. Gracias, Alejandro. Hay muchas cosas que no sabemos unos de otros. Asintió, evitando mirarme directamente a los ojos. Lo que dijiste en tu discurso, sobre las máscaras y todo eso, me hizo pensar. No era una disculpa por años de indiferencia y ocasionales humillaciones, pero era algo. Un reconocimiento de que mis palabras lo habían tocado de alguna manera. Me alegra oír eso, respondí sinceramente. Nos quedamos en silencio por un momento incómodo, hasta que él murmuró algo sobre tener que volver con sus amigos y se alejó rápidamente. Mientras lo veía marcharse, comprendí algo importante. Esta noche no se trataba de venganza, o de hacer que los demás se sintieran mal por haberme ignorado. Se trataba de ser finalmente visto, de que mi voz fuera escuchada. Y quizás, solo quizás, de ayudar a otros a quitarse sus propias máscaras. Cuando regresé al salón, el profesor Ramírez me interceptó. ¿Cómo te sientes?, preguntó con genuina preocupación. Miré a mi alrededor, a la fiesta que continuaba, a los rostros que ahora me reconocían, a las puertas que se habían abierto inesperadamente ante mí. Visible, respondí con una sonrisa. Me siento visible. Los días siguientes a la graduación transcurrieron como un sueño febril. Mi teléfono, antes silencioso como un cementerio, ahora vibraba constantemente con mensajes y solicitudes de amistad en redes sociales. Compañeros que nunca me habían dirigido la palabra, ahora querían reconectar y ponerse al día, como si hubiéramos sido amigos toda la vida. Al principio, esta repentina atención me resultó embriagadora. Yo, Daniel Herrera,
el chico invisible, ahora era buscado, solicitado, incluido. Pero pronto, esa euforia inicial dio paso a algo más complejo. Una parte de mí disfrutaba del reconocimiento, claro, pero otra parte, más cautelosa, se preguntaba, ¿era esto real? ¿Les importaba realmente conocerme? ¿O solo querían estar cerca de la nueva novedad, del chico que de pronto resultó ser alguien? Mi familia también había cambiado su actitud hacia mí. Mi papá, que antes apenas levantaba la vista del periódico cuando yo entraba a la habitación, ahora me llamaba a su estudio para charlar sobre mi futuro. Mi mamá presumía con las vecinas sobre su hijo el escritor. Incluso mis hermanos menores me miraban con una mezcla de confusión y renovado respeto, como si un extraño hubiera reemplazado a su hermano invisible. Una tarde, mientras ordenaba mi habitación para prepararme para la universidad, encontré mi viejo diario, donde había escrito mis pensamientos más íntimos durante años. Lo abrí en una página al azar y leí. A veces me pregunto si realmente existo. Si desapareciera mañana, ¿alguien lo notaría? ¿Alguien pronunciaría mi nombre con nostalgia? Quizás la invisibilidad no es algo que me sucede, sino algo que soy. Esas palabras, escritas apenas unos meses antes, ahora parecían pertenecer a otra persona, una persona que ya no reconocía del todo, pero cuyo dolor aún podía sentir como un eco distante. El timbre de la puerta interrumpió mis reflexiones. Cuando bajé a abrir, me sorprendió encontrar al profesor Ramírez en el umbral, con una carpeta bajo el brazo y una expresión seria en el rostro. Daniel, dijo con un tono formal que no le había escuchado antes. Necesito hablar contigo sobre algo importante. ¿Puedo pasar? Lo conduje hasta la sala, agradecido de que mi familia hubiera salido. No estaba seguro de querer compartir esta conversación con ellos, sea cual fuere el tema. He recibido una llamada de la Universidad Nacional, comenzó el profesor una vez que nos sentamos. Están muy entusiasmados con tu incorporación, tanto que quieren publicar una antología con tus escritos para el inicio del semestre. ¿Mis escritos?, pregunté confundido. Pero solo tienen mi ensayo sobre la invisibilidad. El profesor Ramírez abrió la carpeta que había traído y extrajo varias hojas impresas. En realidad, Daniel, tengo más de tus escritos. Mucho más. Con creciente perplejidad, reconocí en aquellas páginas fragmentos de mis trabajos escolares, entradas modificadas de mi blog personal, que creía que nadie leía, e incluso párrafos que parecían sacados de mi diario privado. ¿Cómo consiguió todo esto?, pregunté, sintiendo una mezcla de violación y confusión. El profesor tuvo al menos la decencia de parecer avergonzado. A lo largo de los años, he recopilado tus trabajos. Los que entregabas en clase, los que publicabas en internet bajo seudónimos que pude rastrear hasta ti. Los guardaba porque sabía que algún día el mundo necesitaría escuchar tu voz. ¿Sin mi permiso? La indignación comenzaba a reemplazar a la confusión. ¿Se da cuenta de lo invasivo que es eso? Lo sé. Y lo siento, respondió, genuinamente arrepentido. Pero mírate ahora, Daniel. Tienes una beca completa. Tienes reconocimiento. Tienes un futuro brillante por delante. ¿No valió la pena? Me levanté y caminé hasta la ventana, necesitando distancia física de este hombre que había sido mi mentor, mi salvador, y ahora, me daba cuenta, también mi manipulador. ¿Qué más no me ha dicho, profesor?, pregunté sin voltear a verlo. ¿Qué más ha hecho por mi bien sin consultarme? Hubo un largo silencio antes de que respondiera. La Universidad Nacional no otorga becas completas basadas en un solo ensayo, por brillante que sea, admitió finalmente. Necesitaban un cuerpo de trabajo más amplio, una muestra consistente de tu talento, así que les envié más de tus escritos. ¿Y el representante en la graduación? Es real, me aseguró rápidamente. La beca es completamente legítima. Solo aceleré el proceso con algunos contactos que tengo en la universidad. Me giré para enfrentarlo, sintiendo una ira fría que nunca antes había experimentado. ¿Se da cuenta de lo que ha hecho? Toda esta farsa, mi momento de gloria, mi reconocimiento, todo está construido sobre una mentira. No es una mentira, protestó el profesor, poniéndose de pie también. Tu talento es real, Daniel. Tus palabras son reales. Solo arreglé el escenario para que pudieran ser escuchadas. ¿Y qué pasa cuando descubran que no soy quien todos piensan que soy? Que no soy este prodigio literario que usted ha fabricado. ¿Qué pasará cuando la Universidad Nacional espere que produzca obras maestras y yo solo pueda ofrecerles a mí? El profesor Ramírez se acercó y puso sus manos sobre mis hombros, pero me aparté bruscamente. Daniel, escúchame.
No he fabricado nada. Solo he amplificado lo que ya estaba ahí. Tú eres ese escritor talentoso. Siempre lo has sido. El problema es que ni tú mismo lo creías. Sus palabras resonaron en mi interior, despertando un conflicto de emociones. Por un lado, la sensación de traición era innegable. Había invadido mi privacidad. Había tomado decisiones por mí. Había orquestado un espectáculo en el que yo era tanto protagonista como espectador ignorante. Por otro lado, ¿no era esto exactamente lo que había soñado en secreto? ¿Reconocimiento? ¿Validación? ¿La oportunidad de que mi voz fuera escuchada? Y más importante aún, ¿realmente importaba cómo había llegado hasta aquí si el talento que todos alababan era genuinamente mío? Necesito tiempo para pensar, dije finalmente. Por favor, váyase. El profesor recogió su carpeta lentamente, como si quisiera decir algo más, pero no encontrara las palabras. Antes de salir, se detuvo en la puerta. La universidad espera tu confirmación para la beca antes del viernes, dijo en voz baja. Sea cual sea tu decisión, estaré aquí para apoyarte. Después de que se marchó, me quedé solo con mis pensamientos contradictorios. Me sentía como un impostor, y al mismo tiempo, como alguien que por fin había sido descubierto, traicionado, y a la vez, rescatado de una vida de invisibilidad. Esa noche, no pude dormir. Di vueltas en la cama, repasando mentalmente todo lo ocurrido. La graduación, el discurso, la beca, la revelación del profesor Ramírez. ¿Quién era yo realmente? ¿El invisible Daniel Herrera que había sido durante toda mi vida escolar? ¿O este nuevo Daniel, reconocido, valorado, pero construido en parte sobre las manipulaciones bien intencionadas de mi profesor? A la mañana siguiente, con ojeras profundas y la mente aún confusa, decidí salir a caminar para aclarar mis ideas. Sin rumbo fijo, mis pasos me llevaron hasta un parque cercano a la escuela. Para mi sorpresa, vi a Mariana sentada sola en una banca, leyendo un libro. Por un momento, pensé en irme sin que me notara, retornando a mis viejos hábitos de evitar el contacto. Pero ella levantó la vista y me vio. «Daniel», llamó, con una sonrisa que parecía genuinamente feliz de verme. «Ven, siéntate». Me acerqué con cierta vacilación y me senté junto a ella, manteniendo una distancia prudente. «Te estaba leyendo», dijo, mostrándome la revista literaria con mi ensayo. «Es realmente hermoso lo que escribes. Tan honesto». «Gracias», respondí, sintiendo una punzada de ironía. Honestidad. Justo lo que parecía estar en cuestión en mi vida actualmente. «¿Estás bien?», preguntó, notando mi expresión sombría. «Pareces preocupado». Quizás fue su tono genuinamente interesado, o quizás simplemente necesitaba desahogarme con alguien, pero me encontré contándole todo. Lo que había hecho el profesor Ramírez, mis dudas sobre la legitimidad de mi reconocimiento, mi conflicto interno entre la gratitud y la sensación de traición. Mariana me escuchó sin interrumpir, sus ojos fijos en mí con una atención que nunca antes había experimentado. Cuando terminé, permaneció en silencio unos instantes, reflexionando. «¿Puedo decirte algo, Daniel?», preguntó finalmente. «Algo que quizás te ayude a ver las cosas desde otra perspectiva». Asentí, agradecido por cualquier consejo que pudiera orientarme en este laberinto emocional. La noche de la graduación, cuando diste ese discurso, algo cambió en todos nosotros, dijo, eligiendo cuidadosamente sus palabras. No fue solo que de repente fueras famoso o premiado, fue que, por primera vez, realmente te vimos, y al verte a ti, muchos de nosotros nos vimos a nosotros mismos de una manera diferente. «¿A qué te refieres?», pregunté, intrigado por sus palabras. Mariana cerró la revista y la colocó en su regazo, tomándose un momento para organizar sus pensamientos. «Cuando hablaste sobre la invisibilidad, sobre cómo todos usamos máscaras, me sentí completamente expuesta», confesó, «como si hubieras estado observándome toda la vida, viendo partes de mí que creía haber ocultado perfectamente». La miré sorprendido. Mariana Díaz, la chica perfecta que todos admiraban, sintiéndose identificada con mis palabras sobre ser invisible. «Pero tú siempre has sido el centro de atención», objeté. «Todos te conocen. Todos quieren ser tu amigo». Ella soltó una risa triste, casi inaudible. «Conocen a la Mariana que les he mostrado. La estudiante modelo, la novia perfecta, la hija obediente. Pero esa no soy yo. No completamente». Se quedó en silencio un momento, como decidiendo si continuar o no. «¿Sabes que quiero estudiar astrofísica?», preguntó de repente. «Desde que tengo memoria he estado fascinada con las estrellas, con el cosmos, con entender nuestro lugar en el universo.
No tenía idea, admití, genuinamente sorprendido. Nunca la había imaginado interesada en la ciencia. Nadie lo sabe, continuó. Mis padres esperan que estudie administración de empresas para eventualmente hacerme cargo del negocio familiar. Mis amigas piensan que iré a la misma universidad que ellas para estudiar comunicación. Roberto asume que elegí la misma carrera que él para estar juntos. Y yo nunca he tenido el valor de decirles la verdad. Sus ojos se humedecieron ligeramente, pero mantuvo la compostura. Cuando te escuché hablar sobre vivir en silencio mientras observabas a todos los demás vivir en voz alta, sentí que estabas describiendo mi vida, pero al revés. Yo vivo en voz alta una vida que no es mía, mientras en silencio sueño con otra completamente diferente. Sus palabras me golpearon con fuerza. Nunca habría imaginado que alguien como ella pudiera sentirse atrapada en una identidad falsa, en una vida que no había elegido. ¿Por qué me cuentas esto?, pregunté suavemente. Porque quiero que entiendas algo importante, respondió, mirándome directamente a los ojos. Lo que escribiste, lo que dijiste esa noche, no importa cómo llegó al público. Lo que importa es que era verdad, tu verdad, y resonó con la verdad de muchos de nosotros. Reflexioné sobre sus palabras. ¿Era posible que mi ensayo, mis palabras, tuvieran valor independientemente de cómo habían sido descubiertas y promovidas? ¿Qué vas a hacer?, le pregunté. ¿Sobre la astrofísica? Una sonrisa determinada iluminó su rostro. Voy a estudiarla. Ya envié mi solicitud a la Universidad Nacional, al Departamento de Ciencias. Tu discurso me dio el valor para hacerlo. Para ser honesta conmigo misma y con los demás, aunque no les guste lo que vean. Me quedé sin palabras. La idea de que mis reflexiones sobre la invisibilidad hubieran inspirado a alguien como Mariana a perseguir su verdadero sueño era abrumadora. Y no soy la única, añadió. Después de la graduación, Alejandro se emborrachó y terminó llorando, confesando que odia la idea de trabajar en los hoteles de su padre, que lo que realmente quiere es ser chef. Sofía le dijo a sus padres que es bisexual. Roberto decidió tomarse un año sabático para encontrarse a sí mismo. Me reí incrédulo. ¿Todo eso por mi discurso? No por el discurso en sí, aclaró Mariana, sino por la honestidad que había en él. Nos hiciste ver que todos estamos interpretando papeles. Todos estamos ocultando partes de nosotros mismos. Y que quizás ya es hora de dejar de hacerlo. Nos quedamos en silencio un momento, dejando que el peso de esa revelación se asentara. Los pájaros cantaban en los árboles cercanos, y el sol de la mañana calentaba nuestros rostros. Por primera vez en días, sentí que podía respirar profundamente. ¿Puedo hacerte una pregunta?, dijo Mariana finalmente. Claro. Si el profesor Ramírez te hubiera pedido permiso desde el principio para enviar tu ensayo al concurso, para mostrarlo a la universidad, ¿se lo habrías dado? La pregunta me tomó por sorpresa, pero conocía la respuesta. No, admití. Habría pensado que no era lo suficientemente bueno, que me estaba haciendo falsas ilusiones, que solo sería otra decepción. Exactamente, asintió Mariana. A veces necesitamos que alguien crea en nosotros más de lo que creemos en nosotros mismos. Que alguien vea lo que podemos ser antes de que nosotros lo veamos. ¿Estás diciendo que debería perdonarlo? ¿Aceptar la beca como si nada hubiera pasado? Estoy diciendo que quizás deberías verlo como lo que realmente fue. Alguien que reconoció tu valor cuando tú no podías verlo, y que encontró una manera, poco ortodoxa ciertamente, de asegurarse de que los demás también lo vieran. Sus palabras tenían sentido, aunque mi orgullo herido seguía resistiéndose. Sin embargo, había otra cuestión que me inquietaba. ¿Y qué pasa cuando llegue a la universidad y descubran que no soy el prodigio literario que esperan? ¿Qué pasa cuando no pueda estar a la altura de las expectativas? Mariana tomó mi mano, un gesto que me habría parecido impensable apenas una semana antes. Te diré lo que pasará. Escribirás, te esforzarás, aprenderás, crecerás. Algunas cosas que escribas serán brillantes, otras no tanto, como cualquier otro estudiante. Pero lo importante es que estarás haciendo lo que amas, desarrollando un talento real que ya tienes. Aquella tarde, después de mi conversación con Mariana, caminé hasta la casa del profesor Ramírez. Cuando abrió la puerta, su expresión de sorpresa rápidamente dio paso a una de esperanza cautelosa. Daniel, dijo invitándome a pasar. Su casa era exactamente como la había imaginado. Paredes cubiertas de librerías, un viejo sillón de lectura junto a la ventana, fotografías de generaciones anteriores de estudiantes. Un santuario dedicado a la literatura y la enseñanza. He estado pensando en todo lo que me dijo ayer. Comencé, aceptando la taza de té que me ofreció. ¿Y has tomado una decisión? Sí.
respondí, sintiendo una extraña calma. Voy a aceptar la beca. El alivio en su rostro fue evidente, pero esperó a que continuara. Lo que hizo, invadir mi privacidad, tomar decisiones por mí, no estuvo bien, dije con firmeza. Y necesito que lo entienda. Que entienda que aunque agradezco el resultado, no apruebo los métodos. Lo entiendo, asintió con humildad. Y lo lamento sinceramente. Pero también entiendo que quizás yo nunca habría dado ese paso por mí mismo. Que seguiría escondido en mi invisibilidad, desperdiciando un talento que ni siquiera creía tener. El profesor sonrió ligeramente, pero no interrumpió. Así que esta es mi propuesta. Acepto la beca. Pero a partir de ahora, todas las decisiones sobre mi carrera, mis escritos, mi futuro, serán mías. No más manipulaciones bien intencionadas. No más sorpresas. Un nuevo comienzo, con honestidad. Me parece un trato justo, dijo, extendiendo su mano. La estreché, sintiendo que cerrábamos un capítulo y abríamos otro. Hay algo más, añadí. Quiero escribir sobre esto. Sobre cómo pasé de ser invisible a ser visto. Sobre la verdad y las mentiras que nos contamos a nosotros mismos. Sobre cómo a veces las cosas más extraordinarias de nuestras vidas comienzan con un acto de engaño y terminan en un acto de verdad. Será una historia fascinante, afirmó el profesor con una sonrisa genuina. Y estaré encantado de leerla. No como tu mentor o tu descubridor, sino simplemente como un lector más. 2 meses después, me encontraba instalándome en mi dormitorio de la Universidad Nacional. Mi primer día de clases sería al día siguiente, y los nervios se mezclaban con la emoción. Mi teléfono sonó con un mensaje de Mariana. ¿Nervioso por mañana? Yo estoy aterrada. ¿Café a las 5 en la biblioteca central? Sonreí. Mariana también había cumplido su promesa, y ahora estudiaría astrofísica a pocos edificios de distancia de donde yo estudiaría literatura. Habíamos mantenido el contacto durante todo el verano, construyendo una amistad basada en la honestidad y el respeto mutuo. Mientras terminaba de desempacar mis libros, encontré la revista con mi ensayo. La abrí en la primera página y releí el título. Invisibilidad. Reflexiones de un observador silencioso. Las palabras que una vez escribí en la soledad de mi habitación, ahora habían tocado a más personas de las que podía imaginar. Saqué mi nueva libreta, un regalo de despedida del profesor Ramírez, y comencé a escribir. Mi nombre no estaba en la lista de invitados, hasta que el maestro de ceremonias me llamó el anfitrión. Así comenzó mi extraño viaje desde la invisibilidad hasta encontrar mi propia voz. Mientras las palabras fluían, supe con certeza que estaba exactamente donde debía estar. Que todas las vueltas inesperadas, las manipulaciones, las revelaciones, los momentos de duda y los de valentía, habían sido parte necesaria del camino. Yo, Daniel Herrera, ya no era invisible. No solo porque los demás pudieran verme ahora, sino porque finalmente había aprendido a verme a mí mismo. Y esa, quizás, era la lección más importante de todas. Fin. Si esta historia te llegó al corazón, si te identificaste con ese momento en que todos ignoraban tu valor hasta que alguien finalmente vio tu potencial, te pido que me ayudes a compartir este mensaje de esperanza. Cada me gusta es un abrazo para quienes hoy se sienten invisibles en sus trabajos, en sus familias o en su círculo social. Cada comentario construye una comunidad donde todos nos sentimos escuchados. Y cada suscripción me permite seguir compartiendo estas historias que nos recuerdan que todos, absolutamente todos, merecemos ser valorados. Si conoces a alguien que está pasando por un momento difícil donde siente que nadie reconoce su esfuerzo, comparte este video. Podría ser exactamente lo que necesita escuchar hoy. Recuerda que las grandes transformaciones comienzan con pequeños actos de valentía, como el de Lucía al notar el talento de Miguel. Quizás tú puedes ser esa persona para alguien más. Nos vemos en la próxima historia. Tu apoyo hace posible cada una de ellas. Gracias por estar aquí.